Volvemos a Mesa Testigo ahora para dialogar con la diputada provincial, Leonela Catalini, diputada del Partido Socialista y también flamante presidenta de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura. Leonela, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos por Bueno, invitarme. empecemos por esto. Presidenta de la Comisión de Acuerdos, sos la tercera mujer en la historia en presidir esta comisión. ¿Cómo lo tomaste? La verdad que con mucha responsabilidad. Por supuesto que siempre es una alegría, desde lo colectivo más que lo personal, que haya mujeres en lugares de decisión, en lugares importantes, y bueno, que me toca a mí ocupar ese lugar, lo tomo como una responsabilidad. La verdad que recordemos que es una comisión integrada por 12 personas, de las cuales solamente 2 somos mujeres y las 2 somos socialistas. Entonces, creo que también eso habla un poco de nuestra trayectoria y de nuestro compromiso histórico desde el partido con el movimiento de mujeres y con que la participación de las mujeres sea real, sea efectiva y que efectivamente sean lugares de poder y de decisión como es este, que por supuesto es coyuntural y es por un año, pero que bueno, nos va a tocar un gran desafío como es discutir y aprobar los pliegos nada más y nada menos que las personas que estén a cargo del Ministerio Público de la Acusación y seguramente muchos jueces con responsabilidad. Justamente hablando sobre eso, ¿cómo ves este último tramo de un proceso que fue bastante discutido en su momento? ¿Está encaminado? ¿Puede aparecer alguna turbulencia en estas últimas semanas? Bueno, vos lo decías, la verdad que nosotros fuimos muy críticos de cómo comenzó este proceso. Es un proceso que comenzó con un sorteo que no fue público, en un día de paro, a espaldas de los concursantes, con muchos de los miembros del jurado que decidieron renunciar, algunos vinculados a funcionarios de alta jerarquía del gobierno provincial, con poca claridad del gobierno de lo que quería hacer, con muchos rumores de lo que iba a ocurrir y candidatos de alguna manera denunciados por causas o por fallos y perspectivas que iban en contra de la perspectiva de género, que no tenían nada que ver con las reformas que se venían dando en el Ministerio Público de la Acusación. Entonces, un proceso que comenzó mal, que entendemos que el gobernador en un punto tomó nota de lo que se venía diciendo en la pública, de determinadas cuestiones o de que algunos pliegos no iban a tener el consenso legislativo para que eso ocurriera, y me parece que a último momento decidió cambiar de opinión y mandar pliegos que sorprendieron, pliegos de mujeres para lugares de responsabilidad, como son las 2 conducciones de los 2 organismos y también acá en la ciudad de Rosario. Y bueno, ahora la semana que viene vamos a tener entrevistas de cada uno de esos postulantes. Para nosotros es muy importante esas entrevistas para poder escuchar, ver su plan de trabajo, poder conversar con cada uno de los postulantes. Y bueno, seguramente en breve vamos a estar dando el debate en la Asamblea Legislativa para ver qué pasa con esos nombres. Como bloque socialista, ¿quedaron conformes con los nombres que envió el gobernador, sobre todo en el caso de Granicici y Ribarre? Nos parece que son mujeres que vienen de demostrar responsabilidad, jerarquía, que tienen compromiso con el trabajo, que tienen perspectiva y sobre todo una perspectiva institucional del Ministerio Público. La verdad es que nos gustaría, por supuesto, analizar toda su trayectoria, que es lo que estamos haciendo, escuchar las entrevistas, pero nos parece que a determinados nombres que iban muy a contramano de lo que es la reforma del sistema procesal penal, esto es un paso superador. La semana pasada el Senado dio media sanción a la ley de emergencia en seguridad. Integrás la comisión en diputados. Entiendo que va a haber cambios en diputados. ¿Cuáles van a ser esas modificaciones que van a introducir? Mira, yo creo que vos decías, la semana pasada el Senado dio. Lo que pasó la semana pasada en el Senado es una muestra más de la falta de afecto por lo institucional que tiene el gobierno de Perotti. Digo, si vemos de enero a esta parte, el gobierno mandó a extraordinarias un proyecto tardíamente, un proyecto que tenía solamente 11 artículos, donde lo único que se pedía era autorización para elevar los montos de licitaciones y concursos. Nosotros hicimos muchos intentos para que esta ley sea, por un lado, un proyecto consensuado y por el otro que sea algo más que una ley de emergencia para transmitirla a la sociedad. Digo, en momento de crisis, nosotros entendíamos que era una oportunidad para que la política se ponga de acuerdo en un plan de seguridad un poco más a largo plazo, en generar consenso para fortalecer determinados órganos como es el MPA, el organismo de investigación, que hoy no tiene ni los recursos ni el dinero suficiente para funcionar, en generar consensos para invertir desde el gobierno de la provincia en los principales barrios de las ciudades más afectadas, como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, en ver cómo mejorábamos algunas áreas de la policía que no están funcionando bien. La verdad es que nada de eso pasó y el Senado, en acuerdo con Perotti, decidió avanzar en soledad.
teniendo un dictamen de minoría por parte de los radicales, y creo yo que desaprovechando una gran oportunidad, que es que la gente vea que podemos ponernos de acuerdo en un tema tan sensible y tan necesario. Así que hoy está ingresando esa media sanción a la Cámara. Vamos a tener una sesión muy rápido para tratarla. Seguramente le vamos a hacer muchos cambios a ese proyecto de ley porque entendemos que no es necesario, que no viene respondiendo a lo que la sociedad nos reclama, y eso es lo que nosotros queremos intentar, ser serios y ponernos de acuerdo en un tema que entendemos que es la principal preocupación de los santafesinos. Como oposición, una de las principales cuestiones que han cuestionado, valga la redundancia, tiene que ver con la ejecución presupuestaria, la subejecución presupuestaria en concreto. ¿Cómo está ese tema hoy? Mirá si no tenemos razón la oposición cuando criticamos la subejecución del gobierno de Perotti, que en esta ley de emergencia, que se supone que es lo prioritario para este año en la gestión de Perotti, no piden recursos. El gobierno decidió no pedir recursos en esta ley de emergencia, creo yo, y a mi entender, es porque sabe que no los puede ejecutar y porque no ha tenido a lo largo de estos 3 años la capacidad de hacerlo. Y creo que para muestra sobre un botón, porque cuando vemos los números de las diferentes provincias, lo que vemos es que Santa Fe es de las pocas que tiene superávit fiscal, que tiene dinero en plazos fijos, eso lo reconoce el propio gobierno, y si el gobierno tiene dinero en plazos fijos es en detrimento del presupuesto y es en detrimento de la inversión que debería hacerse, y ha quedado demostrado que mucha de esa subejecución tiene que ver con la seguridad, cosa que debería ya a esta altura del partido avergonzar al gobernador Perotti, que es quien nos prometió a todos la paz y el orden, y lo único que hizo fue desgastar el ministerio y empeorar todos los índices de inseguridad. ¿Y esta subejecución te parece que tiene que ver con una cuestión de falta de gestión, una concepción más de ahorrar? ¿Por dónde pasa? Creo que las dos cosas. A ver, por un lado, el gobierno de Omar Perotti ha sido, si hay una marca, creo que ha sido la falta de gestión y la subejecución presupuestaria, que de alguna manera en seguridad nos parece muy alevoso, pero lo hemos visto en salud, lo hemos visto en educación, en muchas áreas importantes del gobierno. Y por un lado, porque entendemos que llegó sin un plan, llegó sin equipo, pero también con gente que lo acompañaba, que tiene una lógica de Estado, que tiene un pensamiento de cómo funciona el Estado muy asociado a los 90, al momento en que ellos fueron parte de las gestiones provinciales y entendiendo el Estado de esa manera, un Estado chico, un Estado que se retira de los lugares, un Estado que se dedica fundamentalmente a hacer transferencias. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Perotti. Por eso ha eliminado el plan ABRE y lo ha querido reemplazar, por ejemplo, por el plan Incluir, que lo único que hizo fue, en vez de gestionar planes, transformar, gestionar con la comunidad, con los municipios, es hacer transferencias. Hizo transferencias a municipalidades, lo hizo a clubes, mucho más a los clubes amigos del gobernador que a los otros, pero esa es su concepción, la concepción de un Estado que funciona poco, que cerró en enero cuando asumió, que cierra varias veces, que está alejado del territorio y que hace manejo discrecional de fondos de acuerdo a cómo le conviene la coyuntura. Te consulto sobre el año electoral. Digo, la semana pasada tuvimos una foto en Vera con muchos dirigentes opositores. Para el socialismo, ¿qué representa políticamente esa foto, ese encuentro? Creo que es un encuentro más de un espacio que viene gestándose desde hace un tiempo a esta parte, que nosotros, por supuesto que con muchas dificultades, con mucho debate interno, definimos ser parte, porque la realidad es que nos hace mucho ruido la realidad que vivimos. Digo, y lo decía un poco antes. Mira, nosotros recorremos mucho, yo en particular, la ciudad de Rosario, la provincia, y lo que escuchamos todos los días de vecinos y vecinas, de instituciones, de lugares del Estado es el abandono total, la falta de diálogo, el desamparo por parte del Estado provincial hacia los ciudadanos de Rosario y de la provincia. Entonces, a nosotros nos duele y nos hace mucho ruido esa realidad y estamos convencidos que hay que transformarla, que el gobierno de Perotti va a ser, creo yo, el peor gobierno de la democracia esta parte y que va a ser muy duro salir de ese lugar, salir de ese estancamiento en el que está la provincia, y para eso hay que aunar fuerzas y nosotros lo vamos a hacer como lo hicimos siempre, con responsabilidad, con coherencia, con una propuesta política propia que compita en internas con candidatos y candidatas socialistas en cada una de las categorías. Eso te iba a consultar porque uno de los interrogantes tiene que ver si ese espacio de Vera va a ir en una sola lista o el socialismo va a presentar listas propias. Ustedes insisten que va a haber listas propias del socialismo. Nosotros estamos convencidos que hay que competir. Eso fue lo que hicimos también en el 2021, cuando después de la peor tragedia que atravesamos, muchos
pensaban que el socialismo iba a achicarse, iba a dejar de ser una opción política y nosotros decidimos competir. Y aún así, en esa competencia y en mucha debilidad, le ganamos la interna al actual intendente Pablo Hapkin, que promovía a otros candidatos, y nosotros salimos fortalecidos. Entonces, después de esa experiencia, después de toda la experiencia que tenemos como gestión, entendemos que vamos a tener la mejor propuesta política, los mejores hombres y mujeres capacitados, recorriendo el territorio, que tienen experiencia, pero que sobre todo tienen vocación de transformar, y eso vamos a hacer, competir en una interna para que la gente decida, pero que tenga una opción socialista y con valores y raigambre progresista. Decías que en el 2021 le ganaron la interna a Pablo Hapkin, quizás se reedite esa interna en Rosario ahora este año. ¿Ves que Enrique Esteves le puede ganar la interna a Hapkin? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos trabajando para que el socialismo, como te decía, tenga candidatos y candidatas en cada una de las categorías, en cada uno de los espacios. Y la realidad es que entendemos que hoy la ciudad está atravesando un momento muy difícil, está atravesando un momento que requiere de equipos políticos mucho más afianzados, de una voluntad política de tener la gestión que funcione las 24 horas del día, de estar pensando en eso. Y el socialismo tiene mucha experiencia en gobernar la ciudad, tiene equipos de trabajo, tiene equipos técnicos y equipos políticos, así que vamos a competir también para recuperar la ciudad. ¿Ustedes ven que la ciudad retrocedió con respecto a cómo la dejó Fein en 2019? Nosotros vemos que hay muchos aspectos de la ciudad que hoy están funcionando mal. La verdad es que hemos tenido, por supuesto, una pandemia mediante, que hemos tenido muchos servicios que se han retraído, que ha sido difícil para cualquier gobierno atravesar la pandemia, pero entendemos que la realidad es que Pablo dejó un poco aislado el socialismo de la ciudad y que no supo escuchar mucha experiencia y mucha capacidad de muchos dirigentes políticos que hoy trabajan en la municipalidad y que le faltaría esa visión a la ciudad para poder gestionarla y estar a la altura de lo que Rosario se merece hoy en el 2023. ¿Dónde te ves este año? ¿Tratando de renovar la banca? ¿Te ves en otro espacio? Me veo aportando a una construcción política y sumando muy fuerte para que el socialismo esté fortalecido, que como te decía tenga grandes candidatos y candidatas en toda la provincia de Santa Fe. Me va a seguir este año trabajando desde la legislatura de la provincia, ojalá me siga encontrando en ese lugar, pero voy a estar muy comprometida con la campaña y con fortalecer el socialismo. Leonela, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Mesa Testigo después de esta pequeña pausa comercial.